Sale, ¿no? Bueno, nada, un poquito en la recorrida se nos presentó un paciente con una situación particular y me gustaría compartir un poco con ustedes. Tiene diagnóstico, así que vamos a tratar de enfocarnos un poco en los diferenciales y tratar de aprender, por lo menos, compartir lo que me sirvió a mí y al grupo con este paciente. Tenemos un paciente, ¿bien? Se está, bueno, para que lo pueda sacar en exacto. Bueno, tuvo un paciente que tiene 71 años, funcional, 4 en 6, con alguna dificultad. Todo esto dado porque venía en estudio por unas úlceras en miembros inferiores, diabético tipo 2, obeso, con un BMI de 40 aproximadamente. Él ingresa por un episodio de fiebre y hiperogenemia, algo de leucocitosis, una anemia que era crónica, hiperplaquetosis, y ahí no se ve la U, pero quiere decir úlceras en miembros inferiores, que estaba en estudio como lo comenté. Como esa acorde a lo que solemos hacer en general, tratamos de un paciente con fiebre, y más cuando tiene una pirogenia, uno intenta buscarle el motivo de su infección, y bueno, en época COVID hicimos COVID, buscamos en la orina, porque ha venido con un poquito de retención aguda de orina, la verdad que no creció nada en la orina, le hicieron varios cultivos durante la internación, cultivos negativos, una radiografía sin particularidades, un abdomen sin particularidades también, nada. Vemos que en el estudio, en la clínica tenía una úlcera dolorosa, que ahora voy a mostrar unas fotos. De esa úlcera ya había anatomía patológica en proceso, que es lo que había tomado en su momento, y pasamos a estudiar un poquito esas úlceras, ¿no? Se escucha que no sé qué es eso. Creo que ya quiero cambiar auto porque me estoy olvidando que tengo que abrir. Bueno, ahí apagué yo mi sonido. Bueno, entonces, en el estudio de esas úlceras, que las voy a poner acá, antes, estas úlceras que tienen digamos, bordes eritematosos, con falta digamos, con solución de continuidad, que eran extremadamente dolorosas a la palpación. El señor lo limitaba mucho esas úlceras para el desempeño de sus actividades básicas de la vida, y encima tenían como un aspecto necrótico sobre digamos, la parte de la úlcera propiamente dicha. Además tenía estos bordes eritematosos, algo si se ven reticulado, tienen particular reticulado, se ven los vasos que confluyen hacia la úlcera. Así que es una úlcera que en principio es dolorosa, con nada de edema, pero con mucho dolor. A esto uno, teniendo en cuenta los antecedentes, como he dicho antes, que era diabético, tenía una ACV y un IAM, dijimos, bueno, puede tener que ver estas úlceras con un trastorno vascular, que es lo que uno piensa al principio. Bueno, ahí le hicimos Doppler de miembros inferiores, que tenía una vasculopatía, la arteria peronea tibial izquierda estaban casi sin flujo, una angio-TC sin una oclusión muy grande que justificara el terreno de la úlcera. Y bueno, después, que esto lo vamos a, la idea es, perdón, ahí está. La idea es un poco, la idea es un poquito con lo que voy a seguir después, estudiar qué otras causas de úlceras podían tener. Y un poquito mostrando en imagen el cuadro clínico y todo lo que hicimos, empezamos a pensar en diagnóstico diferencial. Y ahí, a ver si alguien me ayuda un poco, contame un poquito qué pensás de úlceras de miembros inferiores, cuáles son las más frecuentes que te vienen a la cabeza. Por presión, ¿qué más? Son traumáticas, digamos, por presión, ¿está bien? Y contame un poquito de insuficiencia venosa, qué particularidad puede llegar a tener la úlcera en particular. Yo no me acuerdo el nombre, así que voy salteando así. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Macarena, contame, ¿cómo verías vos una úlcera venosa? Clínicamente. Ok. O sea, tienen clínica diferente, un poco, y es un poquito del lado interno, muy bien.
ver con generalmente ratitis o edema crónico, con insuficiencia cardíaca o terreno varicoso crónico. En este caso no se llega a definir de qué lado es. Creo que es del lado interno, ¿no? Esa es la cara anterior de la tibia y el otro es el lado interno, sí. Pero en realidad, si vos lo ves, bordea todo hace como si fuera en mi cinturón las úlceras. Para hacer úlceras arteriales son muy grandes. Exactamente. Son enormes. La úlcera arterial en general son chicas. Las úlceras también arteriales son macrovasculares. La tengo de ser microvascular. Como para arteriales clásicas, que es una úlcera dolorosa. La dolorosa es una úlcera muy grande. Y es muy sucia, ¿no? Tiene verde, tiene amarillo, tiene negro, tiene todos los colores. Totalmente. Parece que es circulado allá arriba, ¿no? Más acá, es más viejo de lo que parece. Las úlceras fueron apareciendo en diferentes tiempos, ¿viste? Pero bueno, un poco lo que dijo Lucas es un poco lo que uno ve. Yo acá puse 3 ejemplos de las más frecuentes, o sea, que claramente no son las que tuvimos acá en este paciente. Insuficiencia venosa, como dijo Lucas, son irregulares, son poco definidas, generalmente internas, que tienen que ver con, uno ve el terreno varicoso, puede ver dermatitis ocre, bueno, son la acá por insuficiencia cardíaca, lo que uno ve es eso, poco dolor, edema y algo medio difuso con, te diría que menos compromiso. Cuando es por arteria, lo que uno ve es una úlcera que generalmente es el sacabocado, con contenido por ahí necrótico adentro puede haber, muy dolorosas, que esto es lo que se parece clínicamente a la nuestra, pero no en la extensión, como generalmente son más chicas. Y uno lo que busca activamente en estos pacientes, desde el punto de vista clínico, más allá de los estudios que nosotros hicimos, pero como una primera aproximación clínica, es poder palparle los pulsos. En este caso, los pulsos los tenía conservados y que juegan en contra de lo que es este tipo de úlceras arteriales. Después hay otras cosas semiológicas que ver el relleno capilar, se puede ver el test Burger, que es levantar los miembros y ver si vuelven a tener la coloración una vez que se vuelven un poco hipóxicos. Y después la neuropatía diabética, en este paciente lo tenemos que pensar, el paciente es vascular y a su vez también es diabético, podría tener una diabetes mal controlada y generar estas úlceras. En general las úlceras neuropáticas por diabetes son sitios digamos, de mayor presión y generalmente también son redondeadas y poco dolorosas por esta reducción de la sensibilidad, y acompaña a poca sudoración por toda esta cuestión, y puede tener artropatía deformante, que también es un poco la característica por atrofia de la inervación de los miembros inferiores. Ahora, después menos frecuente, pero no quiere decir que no hay, que tuvimos que descartar, era infección. Nosotros lo cultivamos y no encontramos no tuvimos ningún rescate. La más conocida puede ser por micobacterias, puede ser una sífilis de tardío, una celulitis que se haya necrotizado por SAMR, puede ser un impétigo por estreptococo, podría ser un esquema venenoso por pseudomonas, que también da una placa necrótica en general. Hay determinados tipos de hongos, si el señor no tenía epidemiología para tener algún contacto con alguna micosis endémica o lo que fuera. Bueno, los parásitos en realidad tampoco tenían ningún tipo de inmunosupresión para pensar en alguna de estas características. Por el otro lado, también uno podría pensar vasculitis, y eso se descartó porque se pidieron estudios que se piden en general los ANCA y bueno, crioglobulinemias y demás, y enfermedades autoinmunes que dan como vía común una vasculitis. Esta vasculitis pueden ser generalmente las anatomías patológicas, ser leucocitoclásticas con invasión de neutrófilos y alteración de la arteria propiamente dicha, que termina dando como consecuencia una lesión de tipo ulcerosa. Y bueno, ahí tenemos la ANCA positivo, que es la más frecuente, son el Chube-Strauss y la Wegener, que es la poliartritis con granulomatosa. Y después hay causas microvasculares, que ahí tenemos hay cuestiones raras y nosotros nos vamos a quedar con una en particular. Nosotros hacemos la anatomía patológica, y en la anatomía patológica sale la tinción de Boncosa, que es una tinción con placa para ver, digamos, se ven depósitos de calcio. Y lo que se ve depósitos de calcio en las venas de las arterias de mediano calibre, en la túnica media en realidad. Y nos lleva al diagnóstico de lo que es la calcifilaxis. O sea, el señor
Terminamos diagnosticando úlceras por calcifilaxis, también pensando que podía ser otra cosa por todo lo que dijimos, el paciente encuadraba para un montón de circunstancias, si no lleva a este tipo de úlceras. Estas úlceras que son por calcifilaxis en general no son frecuentes en pacientes que no tienen insuficiencia renal o que no toman cumarínicos como terapia anticoagulante, porque son úlceras que están vinculadas directamente con el metabolismo fosfocálcico y además la vitamina K parece jugar un papel importante en el desarrollo, digamos, de la fisiopatogenia, con lo cual, si uno tomara antagonista de la vitamina K o estuviera en diálisis con hiperparatiroidismo secundario o al trastorno del metabolismo fosfocálcico, sería lo más frecuente en encontrar. En general, si uno haría estadísticamente, se lleva el 80-90% de las calcifilaxis. En este caso, era un paciente que no cumplía con ninguna de esas características, por eso no fue el primer diagnóstico a pensar, y bueno, también la poca experiencia con este tipo de pacientes. Particularmente, los factores que tenía este señor eran la obesidad y la diabetes, digamos, como posibilidades. Y un poquito la fisiopatogenia tiene que ver con eso, no importa, para dar un ejemplo, en la túnica media lo que hay es una desregularización, se desregulariza la matriz, o sea, la célula de la matriz, los fibroblastos empiezan a funcionar como si fueran osteoblastos, hace un switch y se empieza a depositar calcio ahí, y ahí como muestra el dibujo tenemos la vitamina K como un factor protector y algunas proteínas que estimulan la formación de hueso como la AMP2. O sea, en realidad lo que pasa es que se desregula y empieza a generarse como depósitos de hidroxapatita como si fuera de hueso, pero en la túnica media y la arteria se calcifica. Además, se genera trombosis y es una alteración microvascular, por eso entra dentro de esas causas. O sea, es una alteración microvascular que termina generando úlceras dudorosas. Generalmente las clínicas son, como lo dijimos, mucho dolor. Empieza con una lesión que puede tener 1 o 3 centímetros y alrededor de esa lesión confluyen zonas de reticulaciones, tipo embudo, porque digamos, es la terminal de esas arterias de pequeño calibre, y tiene una altísima mortalidad. A mí me llamó mucho la atención. En general la mortalidad está asociada a eventos sépticos, pero tiene una mortalidad del 45 al 80% cuando son urémicas. Supongo que la insuficiencia renal ayuda mucho para que esto sea así. Y por otro lado, en las no urémicas hay un 25 o 25%. Esto sacado de un artículo de New England. Me llamó bastante la atención. Y digamos, es lo que yo decía, hay dos fases, una tema donde aparece el eritema, después aparece la ulceración, y en la ulceración aparece la escara necrótica, que es la que más llama la atención en este tipo de úlceras. Y tiene dos tipos de distribuciones, que justamente lo hablamos con Sabrina, que ella había tenido un caso de calcifilaxis, esto lo recuerdo un poquito, en donde hay un patrón distal, que es el que mejor sobrevida tiene, y un proximal, que es generalmente cuando se abdominal y demás, eso tiene un peor pronóstico y se lleva más la mortalidad, más porcentaje de mortalidad. Entonces, la verdad que este paciente, después, revisando un poquito, porque, sí. Eso es lo que me quise hacer antes que se vaya, pero ya el tipo no soportaba más. Quería hacer antes de irse porque quería llevarme. De todos modos, se ve. Y ves todo el árbol vascular de la mano, el árbol palmar, con las arterias colaterales de los dedos, todas calcificadas, ¿no? Habitualmente. Y estos pacientes en general tienen esa mortalidad porque son habituales. Yo no he visto otro que no sean pacientes en diálisis y o con dicumarín. En general, esa combinación. Ese es el grueso de los pacientes. Este paciente es raro, es una calcifilaxis no renal, no dicumarínica. Ya empezamos, primero la calcifilaxis es rara, estamos con un caso raro dentro de lo raro, ¿no? Son obviamente problemas avanzadísimos. Además de la calcifilaxis, tienen enfermedad macrovascular y tienen infarto, tienen angiopatía macroangiopática, no microvascular, macroangiopática en inferiores, algunos terminan imputados. Hace no tanto, hace un par de años tuvimos un internado en el campo B, pero destruido. Los dos se van juntando a poco. Pero ese era dialítico, era un estadio terminal. Era dialítico y le habían hecho un reemplazo de válvula aórtica por mecánica. Entonces, mira que sí, si lo consideraban la circunvalación, lo que no era una válvula aórtica biológica y estaba la mecánica.
paciente hicimos muchos experimentos, como por ejemplo, solo anticoagularlo con enoxaparina, dosis bajísimas, y bueno, después no sé qué terminó pasando con él. No, tuvo miasis de miembro inferior, se chocó para terapia y ahí de vuelta, sí, los años se fueron cortando. Bueno, pero como un año para mí que venía cortando. Cada vez más cortito. Por eso digo. Lo que me gustaría ver, Sí. para atrás, Está. bueno, esto se entiende muy bien que esta parte, cuando es el tronco, se queda calcificada. Creo que cuando es distal, es más la macroartropatía común de los renales crónicos, todos los renales crónicos tienen macroartropatía porque es un modelo casi experimental de la arteriosclerosis acelerada. Totalmente. Ni hablar, con la activación del endotelium que implica hasta el hemodiálisis, ¿cierto? Son todos macroartropatía. Pero una más para atrás, una más, las causas, esto. Si tenemos lo suficientemente bien buscado esto. El primario no. La realidad es que no tenemos un primario claro, pero digamos, no era un paciente con un hemograma alterado, no le busqué, o sea, no fui a pulsarle, nunca tuvo falla renal, la anemia respondía a un estado inflamatorio, porque realmente el señor vino con mucho compromiso y eventos infecciosos que no han quedado del todo claros, pero digamos, sí buscamos hipoparatiroidismo, buscamos Hiperpara, estamos hablando de primario, porque los renales crónicos tienen todos hiperparas secundarios. primario. Totalmente, sí, sería para buscarle alteraciones. Más general, el metabolismo focásico, otra de las cuestiones que plantean los artículos, yo no lo puse, que es el uso excesivo y mal uso de tratamientos como por ejemplo el uso de vitamina D, vitamina y calcio, exógeno, también podría ser un motivo, o sea, porque parte del tratamiento también es suspender todo tipo de factores que aumenten esta desregulación que se presenta. En realidad, yo te diré que los motivos oncológicos no los tengo del todo descartados, o sea, realmente hicimos imágenes, sí, de abdomen y demás, no encontramos algo claro, pero de las que son hematológicas, no hubo algo que haya podido, ¿viste?, justificarse una punción de médula o algo para estudiar más en profundidad. Calculo que sí, de hecho tiene que volver, o sea, ahí, si quieren, podemos preguntar lo de la... En realidad, la diabetes y obesidad se llevan un porcentaje, es una causa fácil y uno intentaría buscarle otras cuestiones, pero realmente al paciente no es lo habitual, pero más allá de eso le buscamos marcadores, no tiene pérdida de peso, señor, es un señor obeso que no tuvo para nada pérdida de peso. Digamos, la realidad es que lo único que podías jugar es buscarle algo oncomatológico que en el contexto un poquito completar. Bueno, los tratamientos en general, digamos, nosotros utilizamos la vía de, no teníamos que ni aumentar la diálisis porque el señor no dializaba para mejorar el metabolismo hipocálcico. Hay trabajos que hablan de la cámara hiperbárica, nosotros charlamos del tema, pero no era momento. El tema de la remoción del tejido, en realidad nosotros optamos por hacerlo de forma de hibridamiento químico, o sea, no hicimos quirófano porque lo charlamos y el señor, la verdad que la internación le costaba mucho y la idea era tratar de que si el paciente se hacía una esterectomía con lo doloroso que son estas úlceras, iba a estar mucho más postrado, iba a empeorar todo su estado en general. La idea era un poquito que con esto iba mejorando y la decisión fue un poco tomado en conjunto con todos los servicios, buscábamos con plástica y con dermatología y de lo que nos pareció a nosotros desde el punto de vista clínico, decidimos darle una chance al tratamiento con tiosulfato, que es el que puse ahí abajo. El tiosulfato lo que hace es un poco pelar el calcio ese en parte, y en parte inhibe los depósitos en matriz. Y de los biofonatos hay poca evidencia, solo hay casos, pero parecía ser una alternativa también al tratamiento, con los riesgos que conlleva usar el biofonatos, ¿no? Y bueno, acá un poquito lo que yo quería graficar es, esto de la New England muestra un poquito la evolución de las escaras, como de las úlceras, perdón, como empieza eritematosa, se pone purpúrica, después se pone necrótica, y bueno, nada, la verdad que va evolucionando. Y esto es lo que dice Lucas, que se ve acá,
que es la clasificación o sea, yo puse una placa, el paciente lamentablemente no llegamos a hacérsela, la intención era hacérsela, pero logramos el alta y la verdad que era algo que él necesitaba también. Así que bueno, nada, eso un poco, no tengo más.